conocemos hoy dos plantas venenosas, incluso mortales, como la que vemos en imagen, que con unas flores moradas en forma de dedal crecen en las altas montañas de toda Europa y también de Asia. Es el llamado acónito, una de las especies más letales de toda Europa. Y es que bastaría con tocar simplemente alguna parte de la planta para poder intoxicarnos, imaginaos. Ni que decir tiene que si consumimos tan solo 3 o 4 gramos de la planta, especialmente de la raíz, podríamos llegar a morir. Se dice que contiene en su interior nada menos que aconitina, un alcaloide que es tremendamente mortal, pero que también, con estas flores tan bonitas, además de ser utilizado para cultivar en jardines de todo el mundo, pues se utiliza en medicina para extraer algunas sustancias que lo que hacen es que relajan el corazón, en caso de taquicardias graves y demás, en dosis muy pequeñitas. De hecho, en el pasado, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, se utilizaba en muy baja dosis para, por ejemplo, anestesiar zonas de forma local, si tenían que hacer una operación, o para tranquilizar el corazón. Y es que pertenece a la familia, aquí lo veis, de las Ranunculaceae, que se llama. Por tanto, pues casi todas ellas tienen sustancias tóxicas, alcaloides. Y unas hojas muy similares, como las que veis. Son realmente bonitas, son muy lobuladas en forma de palmera y de alguna manera pues son muy grandes, muy anchas, de un color verde brillante, muy bonitas pero muy venenosas, tan tóxicas que bueno, pues se dice que a un caballo podría intoxicar perfectamente esta planta. Gracias a Dios pues crece en las altas montañas y de esa manera pues es una planta que se ve poco en la península ibérica, se queda un poco relegada, por ejemplo, a los Pirineos y a las zonas de Cantabria. Crece, como veis, pues en lugares húmedos, cerca de los ríos, cerca de lugares donde hay mucha humedad y se desarrolla con unos tubérculos que parecen nabos, de hecho, pues es de la misma familia, pero en este caso serían también tóxicos. Especialmente, además, la raíz en algunos lugares todavía la recogen y la secan porque se puede utilizar en pequeñitas dosis, especialmente en homeopatía, para directamente ayudar al corazón. Curiosamente aquí vemos la planta con las hojas que curiosamente nos recuerda, no sé si estaréis de acuerdo, pues a la famosa Artemisa, ¿verdad? Hay uno de los peligros que podría llegar a confundirse esta planta con la Artemisia annua, que aunque difiere bastante, pero de algún modo se asemeja y bueno, pues debemos de estar muy precavidos siempre con las plantas. Aquí la vemos de nuevo, vemos sus flores en forma de dedal, de un color morado precioso, muy bonito y bueno, pues es un veneno que era tan venenoso que se utilizaba también en la antigüedad para matar escorpiones. Fijaos, es tremendamente tóxico, acónito significa veneno, y aquí vemos el preparado homeopático, entre varios que hay, a la izquierda del todo podéis ver que pone aconitum. Bueno, pues este remedio homeopático lo que hace es que extrae una pequeñísima cantidad de la planta, ya que es tan tóxica, y en esa pequeña cantidad produce el efecto contrario. Vemos que está la importancia que ha tenido el acónito en las culturas, que ha llegado a quedar reflejado en los sellos de toda Europa, como aquí en un sello de Alemania. Y hoy, sin ir más lejos, la vemos en jardines de todo el mundo. Seguramente la hayáis podido ver. Aquí la vemos ya para despedirnos de él en su hábitat natural, que es las altas montañas, y normalmente formando grupitos que son realmente bonitos. Imaginaros en un jardín pues tener un pequeño bosquecito de acónitos. Y por otro lado tenemos también la segunda especie venenosa, letal y mortal que vamos a ver en este vídeo. En esta ocasión es un árbol que con este tronco tan inmenso tiene el nombre de tejo. El tejo o el árbol de la vida y de la muerte es una maravilla de la naturaleza que puede llegar a vivir más de 5.000 años. Su tronco es grandísimo y puede llegar a medir hasta los 20 o 30 metros de altura. Pero sobre todo, hoy nos queremos fijar en las partes tóxicas del tejo, que al igual que su tronco, especialmente las hojas, si las mascáramos, como hacían los celtíberos antes de dejarse atrapar por los pueblos invasores, se preferían suicidar,
pues nos provocaría la muerte en una pequeña cantidad. Tal es así que incluso las hojas, cuando son comidas por los herbívoros, pues a veces se intoxican y a veces fatalmente. Estas hojas machacadas se utilizaban en los pueblos celtas para envenenar la punta de las flechas y de ese modo cazar fácilmente jabalís, ciervos, etc., por ser un veneno tipo curare del Amazonas. Ahora bien, lo más característico del tejo, que seguro que lo habéis visto en más de un manual, es este fruto tan espectacular, tan bonito y también comestible, curiosamente. Si bien hemos dicho que hasta la madera del tejo, por supuesto las hojas y cualquier otra parte del mismo es mortal, en este caso el frutito rojo es azucarado, dulce y se puede comer. Ahora bien, tened cuidado de no tragar la semilla negra que se adivina dentro del fruto, ¿lo veis? Bueno, pues esa semilla, si la machacamos y la tomamos, nos envenenaría. También nos envenenaría el humo. Si quemamos madera de tejo, es tan tóxico este árbol que al poco tiempo podríamos tener incluso alucinaciones, pues uno de los efectos que puede provocar, además de la muerte, es algunas alteraciones de la conciencia, y por eso se creía, incluso hay una cultura muy extendida de los que veneraban al tejo, que era una planta que te ayudaba a contactar con el más allá, con el mundo de los muertos, ¿no? Y por eso se recomienda no dormir debajo de un tejo por si acaso inhalamos el polen. Aquí lo vemos en su aspecto centenario. Hoy día quedan relegados a ejemplares prácticamente aislados. Fueron talados la gran mayoría en la antigüedad porque era muy apreciada la madera, por ejemplo, para hacer arcos de flechas, eran los mejores, los de madera de tejo, y la madera era ideal para hacer todo tipo de trabajos de ebanistería. El tejo hoy pues es una especie de monumento en los lugares donde queda vivo. En esta ocasión aquí lo veis, con casi 3 o 4 metros de diámetro, puede ser pues un verdadero anciano de los árboles. Aquí vemos de nuevo los frutos junto con las hojas, son realmente bonitos, y decir que precisamente del interior de las mismas y de la madera de tejo se está extrayendo desde los años 50 una serie de sustancias que, por ejemplo, la tasina es muy tóxica, es la que le confiere el poder mortal, pero que al mismo tiempo la están utilizando para elaborar lo que se llama como tasol. Y el tasol es un agente anticanceroso que destruye las células malignas en caso de cáncer o de metástasis y que, como decimos, se viene utilizando en los tratamientos de oncología desde hace mucho tiempo y cada vez se viene perfeccionando mejor. Antes se extraía directamente de los tejos y se tenían que talar. Ahora lo que se hace es que, para bien o para mal, se fabrica y se sintetiza la sustancia en laboratorio. ¿Y qué más podríamos decir del tejo? Pues que es un árbol simbólico como pocos. Simboliza la vida y la muerte. Y primero porque es muy longevo, puede llegar a vivir 5.000 años. Y segundo porque produce unos extraños estados alterados de conciencia, como hemos dicho antes, que pues las personas cuando duermen debajo de un tejo o están cerca de él, o respiran el polen, o simplemente algunas personas trabajando la madera de tejo han inhalado el polvito al trabajarlo con la lija, pues han encontrado con que han visto cosas extrañas, ¿no? Altera la conciencia. Hemos de tener mucho cuidado con el tejo, pero también recordar que es uno de los árboles, una de las plantas más magníficas, maravillosas, poderosas y simbólicas que tenemos, y que desde muy antiguo ya los griegos y los romanos sabían que en una pequeña dosis ayudaba a matar las células cancerosas y a reconstituir nuestra salud. Esperando que os haya gustado este vídeo, nos despedimos. Hasta pronto.